Checking 1, 2. I hitched the train, train here St. Paul, had no idea, I'd sleep in a big stall. Prince se distinguió porque le gustaba mucho trabajar con mujeres. Hemos hablado mucho del nuevo disco de Prince. Después de su muerte se logró recomponer el Welcome to America. Bienvenidos a América. Este bajo que escuchan, escúchenlo, escuchen la bajista. There's only one God, whatever name be true. Only matters when it comes to war. What are we fighting for? Breathe. La revista Rolling Stone la calificó como un prodigio musical. It's on the block. Tiene 34 años, es compositora, se llama Tal Wolkenfeld. Su carrera comenzó con Jeff Beck, Prince, Eric Clapton, Herbie Hancock y Mick Jagger. Ha tocado con todos los famosos, la lista es infinita. Ha ganado varias veces premios fantásticos. La revista de los bajistas la escogió como la más excitante bajista del año. Estuvo en el tour de The Who. Es realmente excepcional el talento de nuestra invitada. Y bueno, tuvo el privilegio de tocar en el último disco que ya se encuentra en el mercado de Prince, después de que lamentablemente murió. Welcome to America. La primera pregunta para ella es si ella pudo descubrir la razón por la cual Prince se sentía tan cómodo trabajando con mujeres. Welcome to W Radio. We are delighted to have you here. And our first question is, since you have firsthand experience on working with Prince, did you ever were able to elucidate why he was so good at working with female musicians? I don't know why he was. No, Julio, no conoce la respuesta, no sabe por qué Prince se sentía tan cómodo tocando con mujeres. En la percusión siempre tenía mujeres, bueno, vivía rodeado de mujeres. Lo que sí nos puede contestar ella es ¿cómo era trabajar con Prince? ¿Era muy exigente, era relajado? ¿Cómo era la experiencia Prince? Tal, could you perhaps tell us how was it working with Prince for you? It was fun. It was off the cuff. He called me up in 2008 and said that he'd been watching videos of Jeff Beck and I, and that he wanted to make a trio with me. And that was a really huge compliment because obviously it's just a three-piece band with such an amazing musician and voice. So, yeah, we had a lot of fun together. We spent about 2 years hanging out and making music. Nos dice que fue muy divertido, la llamó en 2008, le dijo que vio videos de Jeff Beck y ella quería hacer un trío y fue un gran halago para ella porque es un gran músico, una gran voz, se divirtieron mucho durante los 2 años que estuvieron haciendo música. Esta canción se llama Same Page, Different Book, la misma página en un libro diferente. Quiero preguntarle ahora por el disco. Este disco, Welcome to America, ¿qué tanto avanzó? ¿Hasta dónde llegó? Our next question is about the album, Welcome to America. How far was he and all the band, and you included, to work on it? How long did we work on it? Yes, how far were you able to work on it?
We made the whole album. We recorded it as a trio, me, him, and the drummer, and then he overdubbed the vocals, and then the last step was that he overdubbed Morris Hayes on keyboards, and then he mixed it. So it was finished, and it just wasn't released. Nos dice Julio que hicieron el álbum completo, lo terminaron, grabaron el trío, ella, el baterista y Prince, luego grabó las voces, grabaron los teclados, lo mezclaron posteriormente y pues quedó solo que no lo habían lanzado. El disco es delicioso, absolutamente delicioso. Thalía, yo quisiera saber un poco de ella. Ella es australiana, pero no tiene la idea de que la mayoría de los bajistas son hombres. ¿Cómo entra ella en el mundo del bajo? ¿Por qué escogió el bajo? ¿Cómo fue su contacto para escoger que ella quería ser bajista? So, Tal, we would like to know more about you. How was your first ever lived experience with the bass? How did you discover that you were in love with it? How did you get into the industry? Can you tell us a little bit more about your life and your career, professional trajectory, please? Yeah, sure. I was born in Australia, and I was a runner, and I injured myself and then walked past the guitar and decided to pick it up, and I immediately started crying, like with tears of joy, because I just knew that that's what I wanted to do for the rest of my life. And within a couple years, I decided to move to America and become a professional musician. And then within 6 months of being in America, I decided to switch to the bass. I just had a really amazing connection with the bass guitar. I love rhythm. And moved to New York 6 months after that. And my first gig was when I was 19, and I sat in with the Allman Brothers because they saw me playing in some little club in New York. And then it just kind of escalated from there, from one thing to another. Chick Corea, and then Jeff Beck, and then Herbie Hancock heard about, well, he saw me playing with Jeff Beck on TV, and so did Prince. So that's kind of how things happen. And then I developed my own solo career and started singing and writing songs and touring as a solo artist. Bueno, nos cuenta que ella nació en Australia, ella era atleta, pero se lesionó y se topó con una guitarra que se encontró y comenzó a llorar porque se dio cuenta que eso era lo que quería hacer por el resto de su vida. En los años siguientes decidió irse a los Estados Unidos para ser una música profesional, convertirse en una música profesional, y a los 6 meses en los Estados Unidos cambió la guitarra por el bajo, tuvo una conexión increíble con el bajo porque ama el ritmo. Nos dice que su gran descubrimiento fue en Nueva York. Estando allí a los 19 años la descubrieron los Allman Brothers. Nos dice que estaba tocando en un club en Nueva York cuando la encontraron y empezó a escalar de ahí. Chick Corea, Jeff Beck, Herbie Hancock, y así fue que comenzó a tocar como solista. De todos los instrumentos que Prince tocaba, ¿cuál cree usted que era el que Prince mejor interpretaba?
Tal, from like all the instruments that Prince played and mastered, which one do you consider is the one that he was best at or with? I mean, honestly, I would say the instrument of songwriting, because that's such a gift to be able to speak a universal language, but then also be able to like master your language and express yourself in words. Like that's what I spend my life doing, is writing songs. So I might be biased, but that's it for me. These words on Welcome to America are so brilliant and so real, and so they resonate as so what we need right now, what we need to hear. Bueno, nos cuenta que ella diría que el mejor instrumento que toca Prince es el de escribir canciones, porque es un regalo, porque habla el lenguaje universal. Dice que expresar con palabras es un arte, y es lo que ella se dedica también. Entonces puede estar un poco parcializada, pero nos dice que Welcome to America, lo que escribió allí son palabras reales, son palabras brillantes, y que es lo que uno necesita escuchar en estos momentos. Precisamente sobre ese mismo tema, las letras de este álbum son escritas casi que a futuro, mucho tinte político, mucho tema racial, de temas de justicia social. ¿Por qué cree tanto nuestra invitada que tardó tanto tiempo en salir el álbum, y por qué no salió ese mismo año? Building upon your remark over the album's lyrics, which seem to be ahead of its time, with a lot of political and racial underpinnings, why do you think it took so long to be published and didn't occur earlier? Well, I guess on the one hand, it feels like it's ahead of its time because of everything that happened in America last year, but really these are issues that have been going on for way too long. And in terms of it not being released, I guess when we finished the album and Prince asked me to tour with him, I was already committed to Herbie Hancock and Jeff Beck. And I can't speak for him or why the album wasn't released, but Morris, the producer, and a couple other musicians I've spoken to have told me in the past that if a musician that's a key part of a project isn't available for a tour, he might just shelve the project and move on to something else. Bueno, nos dice que cree que está adelante de su tiempo por todo lo que pasó en Estados Unidos el año pasado, a pesar de que son problemas que ya han estado por mucho tiempo, y nos dice que no se habían lanzado antes porque cuando Prince le pidió que se fuera de tour con él, pues ella ya estaba comprometida con otros artistas como Jeff Beck, y pues no sabe si está cierta porque no se había lanzado, pero le han dicho que bueno, tenía otros proyectos adelante de este. Prince tenía gustos bastante particulares, pero es cierto que en esas grabaciones a puerta cerrada de estudio, cuando ordenaban comida no pedían pizzas ni tacos, sino sopa de arvejas. So Prince is known for having particular interests. Could you perhaps corroborate that when you were recording the album, instead of when you order food, instead of ordering for pizza or more common meals, he would order? Well, he had a private chef that was cooking for us, and it wasn't just pea soup, but anything vegan. But pea soup was definitely something we had a lot of, but there were salads, and it was great vegan food. Well, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure talking to you about this album. Yeah, thanks for having me. Thank you for being with us. Bueno, nos dice que tenían un chef privado que les cocinaba. Había mucha sopa de arveja, pero también había mucha otra comida vegana deliciosa, como ensaladas.